Bueno, estamos iniciando un nuevo debate en Santel, Comunicaciones, Santel Radio y Televisión, y hoy tenemos a invitados para hablar de varios temas. Quiero saludar primero al doctor Andrés Onzaga, concejal de Bogotá. También está la doctora Jenny Alexandra Romero, dilesa de la localidad de Puente Aranda, el doctor Andrés Ortúa, director del DILE, y el catedrático y profesor Juan Carlos Jaime. Buenas noches a todos y quiero colocar el tema que acordamos el día de hoy, de hablar de la inclusión y la discapacidad en el tema de la educación. Saludo al concejal para que brevemente salude a la audiencia. Concejal, muy buenas noches. Hola Jorge, muy buenas noches. Un gusto acompañarlo de nuevo acá en Santel. Gracias por la invitación y también un saludo a los demás invitados, al profe Juan Carlos, al doctor Andrés, a la Ilesa, a las personas que nos acompañan esta noche. Un saludo a todos, mil gracias por la invitación. Bien, doctora Jenny, bienvenida y buenas noches. Bueno, al doctor Ortúa lo saludo, buenas noches por estar acá en estos micrófonos y en estas cámaras empezando este debate. Buenas noches a la audiencia, a todas las personas asistentes, al respetado concejal Andrés Onzaga, a la ilesa Jenny, a Juan Carlos, nuestro profe, y por supuesto a la audiencia de Santel y a usted, don Jorge. Una vez más, gracias por la invitación y por la deferencia que tiene hacia estos programas con la Dirección Local de Educación. Es un placer, ¿verdad? Muchas gracias a ustedes más bien por venir a acompañarnos. Profesor catedrático Juan Carlos, ¿cómo me le va? Hoy vamos a hablar un tema en el que usted tiene muchas velas en este entierro. Gracias, don Jorge, con mucho gusto. Un saludo muy especial para el concejal Andrés Onzaga, la iglesia Jenny Romero, el profe Andrés Ortúa, nuestro director local de educación, y obviamente nuestra audiencia puenterandina con este tema que Santel ha organizado, la educación. Entonces, creo que involucra mucha sensibilidad en torno a la necesidad de la reflexión y particular el tema que nos convoca hoy. Entonces, gracias por la invitación. Bueno, no, un placer. A ver si ya la doctora Jenny se nos conectó, estaba un momentico acá conectada, pero se le fue seguramente. Doctora Jenny. Bueno, ya se conecta, entonces vamos a una pausa y empezamos con el tema como lo acordamos. Entonces regresamos en unos segundos para abordar el tema de la inclusión y la discapacidad en la educación. Muchas gracias. En Bogotá estamos cambiando para cuidarnos. ¿Sabías que 8 de cada 10 personas que contraen el coronavirus no tienen síntomas o tienen síntomas leves? Muchos, incluso tú, pueden tener el virus sin darse cuenta y estarlo transmitiendo sin querer. Por eso es necesario que siempre hagas buen uso del tapabocas. El coronavirus mata. Si quieres asegurar la salud de tu familia, protégela. Quédate en casa durante la cuarentena. Si debes salir, lávate las manos, mantén la distancia y usa bien el tapabocas. Alcaldía Mayor de Bogotá. Santel Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones en streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K de Black Valle. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales.
Bueno, ya llegó la ilesa Jenny, estaba conectada, pero estas comunicaciones a veces se van y vuelven. Bueno, para que salude a la audiencia, doctora Jenny. Siga, doctora Jenny. Siga, active su micrófono. Muy buenas noches a todos. Un fraternal y solidario saludo a Santel Comunicaciones, a todas las personas que nos están viendo el día de hoy, al director del DILE, al concejal Unzaga, al profe Juan Carlos. Una muy feliz noche y aquí estoy para que hablemos sobre educación y discapacidad. Bueno, gracias, doctora Jenny. Bueno, vamos a empezar con el tema en el orden que habíamos planteado y le damos la palabra al doctor Unzaga y le hago la primera intervención. Dentro del tema se dice que en este momento en los debates que se han anunciado hay 300.000 personas más beneficiadas que tienen alguna discapacidad. Esa cifra, ¿cómo la podemos interpretar aquellas personas que no conocemos del tema, concejal, y qué le podemos decir a la ciudadanía en este caso? Y por supuesto incentivar a la bioseguridad. Bueno, Jorge, primero pues nuevamente saludarlos y este es un tema bien importante, bien interesante y bien complejo también, porque la discapacidad pues es una deuda que tienen los gobiernos con esta población histórica y que poco a poco pues nosotros queremos empezar a trabajar por empezar a saldar esa deuda. Y pues este plan de desarrollo creo que hoy sancionó la alcaldesa, pues creo que da pasos importantes en temas de educación, que es lo que nos trae hoy, en temas de inclusión, capacidad, pero cosas más. Creo que este todavía no es el plan de desarrollo con el que la población con discapacidad se sienta plenamente identificada. Eso obviamente resaltando las acciones afirmativas que tiene este plan de desarrollo y que estaremos muy pendientes durante estos 4 años hacerle el control político dentro del plan de desarrollo para esta población se cumplan. Y empezando por una cifra, Jorge, usted decía 300.000 personas. Pues es que esa cifra aún no la tenemos, digamos, certificada, por decirlo de alguna manera. Si usted ve las cifras del DANE, tiene una estimación, ¿sí? La encuesta multipropósito tiene otras fundaciones tienen otra. Por eso una de las cosas que propusimos dentro del plan de desarrollo es arrancar por la caracterización de la población con discapacidad. Uno no puede generar o empezar a estructurar políticas públicas sin saber cuántos son, cuántas mujeres son, cuántos hombres son, cuántos jóvenes, cuántos niños, cuántas niñas, qué tipo de discapacidad, qué grado de escolaridad tienen, qué necesidades tienen, dónde viven, cómo viven. Entonces creo que el primer paso y muy importante que da esta administración en este periodo que arranca es la caracterización de la población con discapacidad. Creo que con eso podremos ya enfrentarnos a las dificultades y empezar a crear de verdad políticas públicas que tengan una verdadera incidencia y un impacto positivo en la población con discapacidad. Entonces empezar por esa cifra, pues lo que le decía, y es más, algo muy curioso, en los debates del plan de desarrollo, cuando hablaba la secretaria de Planeación nos hablaba de 315.000 personas con discapacidad, cuando hablaba la secretaria de Integración Social nos hablaba de 295.000, cuando hablaba algún concejal tenía otra cifra, yo tenía otra. De manera que creo que el primer paso, como vuelvo y lo repito, es esa caracterización que es supremamente importante y es lo que nos permitirá conocer el verdadero panorama, la realidad de la población con discapacidad. Ok. Bueno, interesante el tema y la introducción. Yo quisiera preguntarle a la doctora Jenny sobre este tema, que ella es una apasionada en la educación y este ya es una arista distinta, la discapacidad y la inclusión en este tema. Doctora Jenny, ¿usted qué nos puede aportar en este tópico en el que estamos abordando el día de hoy? Bueno, la inclusión responde a un llamado de la Declaración Universal de los Derechos Humanos desde 1948. Esto no es un imaginario social por el cual queremos hablar en este momento, hace un llamado a una declaración de los derechos humanos.
También la inclusión es un proceso, no es un resultado al que tenemos que llegar. Por tanto, cada día, y en este caso con las voluntades políticas, sociales, comunitarias y demás, debemos lograr que este proceso sea garante de participación educativa, cultural, social, política, entre otras, de toda la comunidad con discapacidad, que históricamente, tal y como nos decía el concejal Unzaga, pues ha sido vulnerada en sus derechos. Y hablando de educación, pues ha sido vulnerada en sus derechos de una participación y de un aprendizaje exitoso de todos los estudiantes, porque la educación exige la eliminación de todas las barreras que impiden la participación del desarrollo de todos los miembros de una comunidad educativa. Y como hemos visto en los entornos educativos, se han creado aulas inclusivas, se han recibido estudiantes, mas no se han eliminado las barreras, de las cuales impiden que en este momento hablemos de una inclusión exitosa en nuestra sociedad. Tenemos grandes avances, claro. El decreto 1421 del 29 de agosto del 2017, discúlpeme, nos da una línea de trabajo a nivel nacional para que sea efectiva la inclusión tanto en instituciones educativas públicas como privadas. Las orientaciones pedagógicas y administrativas, técnicas y administrativas que emite el Ministerio de Educación Nacional a las instituciones educativas también nos da una línea de trabajo a todos los docentes de inclusión y a los demás docentes para que a través de un instrumento que se llama el PIAR se puedan dar procesos inclusivos exitosos. Hoy en día podemos hablar que dentro de las líneas de inversión también tenemos unos avances de la educación inclusiva. No obstante, sigo insistiendo que se debe enfatizar en la necesidad de aquellos estudiantes que por X o Y razón han sido vulnerados en sus derechos, porque al hablar de educación inclusiva hablamos de estudiantes con discapacidad y también hablamos de estudiantes sin discapacidad, con diferentes trastornos del aprendizaje, entre otras, que por ello pues su proceso educativo no se ha podido llevar a feliz término. Ok, interesante. Yo le quisiera preguntar al doctor Andrés Ortúa sobre este tema de toda esa gente, de todas estas personas con discapacidad aquí en Puente Aranda. ¿Qué podemos contar? ¿Cuántas personas hay? ¿Y cuáles son las políticas? Se acaba de aprobar hoy el plan de desarrollo. ¿Y qué incluye ese plan de desarrollo para las personas con discapacidad y especialmente aquí en esta localidad de Puente Aranda? Doctor Ortúa, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Bueno, pues el tema... Yo primero quisiera señalar que el plan de desarrollo tiene una línea muy inclusiva. Yo creo que este fue un logro muy claro desde el planteamiento de la alcaldesa hasta lo que se debate en el Consejo para la aprobación del plan de desarrollo. Entonces el plan de desarrollo habla insistentemente pues, de una ciudad incluyente, de una ciudad que se piensa en la inclusión, que reconoce la diferencia, unos propósitos está trazado en ese sentido y considero yo pues que esa es una gran perspectiva que tiene nuestro plan de desarrollo a ejecutar durante el cuatrenio, porque claramente está hablando de una ciudad incluyente. Una de las metas del sector educativo es el 100% de los colegios con inclusión. Ese es un reto para nosotros, porque sabemos que las dinámicas escolares y las condiciones de muchas instituciones educativas pues lo complejizan, hacen un trabajo arduo, así como sabemos que hay instituciones que tienen largo aliento y tienen una trayectoria, tienen equipos consolidados. Todo el tema de inclusión está involucrado dentro del proyecto educativo institucional, pues también sabemos que hay otras instituciones que no han iniciado el ejercicio. Entonces, hablar del 100% de instituciones educativas, que es la meta del plan de desarrollo frente a la educación, que todas las instituciones educativas de la ciudad, las 369 instituciones educativas de la ciudad, pues tengan inclusión, es un asunto de mérito, es un asunto bien importante. Ahora, en Puente Aranda nosotros tenemos 708 estudiantes de inclusión 2019 y tenemos 736 estudiantes de inclusión en el 2020. Aumentó la matrícula en 28 estudiantes para esta anualidad.
Esos 28 estudiantes se atienden en 200 en 13 de los 15 colegios. Hay 2 colegios que no tienen el proceso de inclusión, pero estamos hablando de que hemos generado un proceso importante y que es mérito de las instituciones de la localidad, esta consolidación de un proceso, digamos, para el trabajo de la inclusión. Entonces, acá el ejercicio es arduo, tenemos una mesa muy válida, que es la mesa de los docentes de apoyo, que por cierto, hoy les dimos ya la continuidad hasta el 31 de diciembre, estuvimos generando toda la condición de trabajo para las docentes de inclusión, ya enviamos a los colegios la continuidad de las docentes de apoyo, porque obviamente pues es central el ejercicio. Y pues para los colegios que aún no están vinculados, pues el reto es seguir generando la tarea. Entonces tenemos unas cifras importantes en Puente Aranda, pero unas cifras que deben mejorarse, no solo desde la Secretaría de Educación, sino también en lo que quede en el plan de desarrollo local. Doctor Ortúa, pues aquí me quedan varias preguntas que se las voy a hacer en el siguiente bloque sobre ese tema, que me alegra mucho que esto esté mejorando en Puente Aranda. Siempre pasa. Ahí está Juan Carlos, el catedrático y profesor Juan Carlos Jaime. Pues usted pertenece a esa comunidad en discapacidad. ¿Cómo se ha sentido usted en la inclusión y todo este tema, y cómo ve que ahora este plan de desarrollo va cambiando hacia incluir a las personas con discapacidad? Y usted, que conoce bastante bien ese tema, pues ¿qué nos aporta? Gracias, don Jorge. Bueno, primero, me parece que necesita un marco general. El plan de desarrollo apunta a inclusión en 3 ámbitos: social, económica y política en general. Eso nos habla que obviamente hay unos procesos de exclusión que hoy permanecen en nuestra ciudad, ¿cierto? Como se decía en lo social, pues en salud, en educación, en empleo, por ejemplo. En lo económico, la exclusión de sectores, ya sean de la informalidad, por ejemplo. En lo político, la participación y decisión en las políticas públicas. Entonces creo que enfatizar en la inclusión en esos 3 ámbitos es importante, ¿cierto? En su conjunto para la ciudad. Entonces tenemos que buscar esos mecanismos de inclusión y que deben de llegar a la escuela también. Específicamente sobre la discapacidad, como decía el físico Stephen Hawking, ¿qué es lo que se necesita? Decía, por lo menos él decía 2 cosas: plata y conocimiento, es decir, recursos y conocimiento, para, bonito lo que él dice, liberar la potencialidad de estos seres humanos con discapacidad. Y yo creo que a veces a las personas con discapacidad se les ve de una manera, llamémosla peyorativa o minimizada, pero cuando hay las condiciones se potencian esas capacidades, y creo que esa frase es interesante. Y para ello, obviamente, además del conocimiento, además de los recursos, hay unas barreras culturales que es necesario transformar, ¿cierto? Entonces la escuela puede jugar ese papel importante en la transformación de esas estigmas y estereotipos que hay respecto a la población con discapacidad, para que se liberen, se potencien esas capacidades que sin duda están en estas personas. Desafortunadamente, en el terreno educativo, aunque es cierto lo que dice el concejal Andrés Gonzaga, no hay una estadística clara, pero la tendencia tiende a que en los sectores entre estratos más bajos mayor dificultad hay con las personas con discapacidad, y particularmente si uno mira la población desescolarizada a nivel mundial y obviamente en Colombia, también son chicos con discapacidad donde ocupan ese mayor porcentaje de chicos desescolarizados. Entonces digamos que es una necesidad hacerlo, incluirlas, y obviamente en la vivencia personal pues se involucra eso, se involucra la posibilidad de ser, como se dice, acogido para poder exponer las capacidades que se tiene con una situación de discapacidad, que en mi caso es visual, ¿cierto? Y que eso implica, obviamente, romper barreras. Muchas veces se cree que la problemática está en los muros físicos, que a veces sucede, pero lo principal es en los estereotipos, estigmas que hay, pues en general sobre nosotros con estas condiciones particulares. Pero en la medida en que se potencie y se permita, digamos, la participación,
el desarrollo personal, involucrarse en las actividades, pues indudablemente va cambiando esos estigmas y esos estereotipos. Y específicamente, me parece bien el dato que da el profe Andrés, de esos 736 niños en la localidad, creo que dice bastante. Sin embargo, hay que prestar atención a lo que pasa en las aulas. Para la audiencia, nosotros en las aulas tenemos aproximadamente 35, 40 niños en un aula. Entonces, cuando hay niños con discapacidad, no se les puede prestar la atención que merecen. Yo creo que una discusión que nos queda pendiente en la localidad y en el distrito es cómo hacemos para que esos parámetros, ese número de chicos por profesor bajen. Mejoraría sin duda la atención a estas personas con discapacidad, porque en últimas a veces, así se quiera, falta el tiempo y la posibilidad de hacerlo. Entonces, barreras que hay concretas en ese ámbito, pero creo que me parece que es una buena política que hay que apoyar y que requiere que nos involucremos la comunidad y las instituciones en que se materialicen estas metas que están previstas a nivel distrital. Ok, gracias. Bien. Interesante el tema de los alumnos, el número de alumnos en clase que debería disminuir, claro, pero el presupuesto entonces tendría que aumentar bastante porque pues habría que abrir más cursos. Ahí, Jorge, me parece clave. Hay una discusión ahorita a nivel nacional, e invitamos a la comunidad de Puente Aranda que nos apoye, que se discuta en el Congreso el sistema general de participaciones, porque es cierto, la educación no tiene plata, se necesita plata, la plata del presupuesto nacional se va para pago de deuda externa, y creo que vale la pena hacer una reflexión más en esta crisis para que haya más recursos para la educación, que involucraría el número de estudiantes por maestro. Claro. Yo le pregunto al doctor Onzaga, concejal de Bogotá, sobre el tema, ¿qué quiere decir el enfoque diferencial? Porque los que no estamos en estos temas, de pronto no entendemos un poco eso, y usted en esos proyectos ha defendido ese enfoque. ¿Hacia qué lleva eso y para qué se utiliza en este proceso educativo y para estas personas con discapacidad, concejal? ¿Será que no me escuchó? Se le desconectó. Bueno, entonces yo le haría la misma pregunta a la Dilesa sobre ese tema del enfoque diferencial, hacia qué llevará ese tema y de qué se trata ese concepto. Bueno, para hablar del enfoque diferencial nos tenemos que basar nuevamente, como les comentaba hace un rato, en el decreto 1421 de agosto del 2017, quien reglamenta la ruta y el esquema de la atención educativa a la población con discapacidad en todos los niveles escolares, tanto de educación pública como de educación privada. Cuando hablamos de este enfoque diferencial, es la atención en el territorio a las personas con discapacidad, sus familias y sus cuidadores, con unas atenciones y disposiciones específicas para que esta educación inclusiva se pueda dar en equidad de oportunidades. Voy a poner un ejemplo. Yo soy una persona de estatura baja. Si nos ponen un muro de 3 metros de alto, el concejal Onzaga es bastante alto, de 2 metros de alto, y nos dicen ambos tienen el derecho de ver por encima de ese muro, pues me estarían violentando a mí el derecho si no me dan la adaptación adecuada, que sería una mesa, una silla, unas escaleras, entre otras, para que yo en ella pueda subir y ver a través del muro. Y el concejal Onzaga sí podría estar haciéndolo fácilmente porque es de una estatura más alta. Es allí donde la educación inclusiva y celebro, por ejemplo, muchísimo el trabajo que está llevando a cabo el director del DILE, puesto que retomamos el tema que hablábamos la vez pasada. En esta ocasión la administración le cumplió a los docentes y el administrador en educación en la localidad de Puente Aranda es un docente de profesión. Por tanto, es un doliente más de los procesos educativos y por ello le ha metido la ficha, por decirlo así, en este momento a todos estos procesos. Y de allí, entonces, hablamos y retomamos de unos principios de calidad, diversidad, pertinencia, equidad, interculturalidad, entre otras, para que esta educación inclusiva sea exitosa. Esto empieza con lo que la mesa de educación, la mesa de profesionales de apoyo, de educadores especiales, en la dirección del DILE sea una mesa estamental,
como él nos comentaba, hoy le dio vía a que hasta el 31 se siga trabajando esta mesa como tal. Pasaba, yo que fui educadora especial de la localidad y pertenecía a esa mesa, que en anteriores administraciones muchas veces los directores del DILE, como no es una mesa estamental, pues es una mesa que bien le pueden decir vaya o no vaya, o que el rector del colegio pueda no darle el permiso a uno para que vaya a estas discusiones que además son básicas para el progreso de la sociedad y para la atención de todos estos procesos. En ello también tenemos que hablar, una maravilla que el plan de desarrollo y las metas de nuestra alcaldesa con este contrato social, ambiental inclusivo, sea que los colegios 100% sean inclusivos. No obstante, tenemos que ver, los entornos tienen que ser accesibles. Para ellos hablamos de entornos físicos, de transporte, de comunicación aumentativa y alternativas, de sistemas tecnológicos y de información, de instalaciones adecuadas, de disminución de barreras, entre otras. Allí es donde le tenemos que apuntar como nuevo plan de desarrollo local a que la inclusión no se dé en los colegios por darse, sino se dé con toda esta eliminación de barreras progresivamente y además con la atención de los profesionales para la atención a la población con discapacidad. Entre ellos se tienen que dar también unos ajustes razonables en adaptación, estrategias, apoyos, recursos educativos, recursos escolares, recurso humano, acciones afirmativas políticas como se está haciendo en este momento desde el Consejo de Bogotá, como se está haciendo desde la dirección del DILE y como lo podemos hacer todos los ciudadanos ahorita desde los encuentros ciudadanos y desde la JAL en mi caso. Tenemos que apuntarle a un currículo flexible en las aulas educativas, en donde los objetivos no sean generales para todos los estudiantes, poniendo el aprendizaje como lineal, sino acceder a ellos con una diversidad social, cultural, estilos de aprendizaje, estándares, participación, modelos de evaluación, entre otras. Y algo fundamental es hablar del DUA, que es el diseño universal del aprendizaje, en donde los espacios y los entornos deben ser diseñados, accesibles, significativos y orientados para que todos los docentes, para que todos los estudiantes, la comunidad educativa, padres de familia y entornos sean adecuados para que esta educación y este diseño, este aprendizaje sea dado con excelencia y con calidad, pensando que en la diferencia crecemos y aprendemos juntos. En la diferencia no morimos, no nos estancamos. Casos exitosos que hemos visto de educación inclusiva es de niños, por ejemplo, con TDAH, con autismo, olvidé ahorita la palabra, discúlpeme, en donde cuando estaban en aulas integradas, en donde solamente habían niños con discapacidad, constantemente estos niños, por ejemplo, tenían estereotipas motoras de golpearse en todo el tiempo. En el momento que el niño sale de esa aula, en donde si yo me golpeo y estamos todos juntos viéndonos todos los días, quizás el profe Juan Carlos no se golpea, pero de verme todos los días haciendo esto con ese sonido repetitivo, sí aprende por imitación. Cuando el niño sale del aula integrada y se mete en un aula inclusiva, el compañerito, además que los niños aprenden muchísimo más fácil eso, lo aceptan, lo comparten, lo reciben con amor, le dice a él que deje quieta la mano, se la coge, lo entretiene con otra cosa y el niño con discapacidad empieza a disminuir sus estereotipas motoras. Son ejemplos fáciles de ver en las aulas de clases, bonitos como aprendizaje y que nos muestran que la educación inclusiva sí se puede dar. Interesante. Le pregunto al concejal Lozaga si nos escucha y está conectado este mismo enfoque, este enfoque diferencial y qué nos puede aportar usted que lo ha defendido en los debates aquí en el Consejo de Bogotá sobre ese tema específico. ¿Qué nos puede aportar, concejal? Jorge, ¿me escucha? Sí, ya ahí lo oigo. Sí, señor, ya lo escucho. Aló, sí lo escuchamos. Bueno, perdón, es que tengo fallas con el internet y no se preocupe, siga. estoy en la sesión
también el del consejo. Claro, claro. Entonces, mil excusas. Sí, le preguntaba sobre el enfoque diferencial, cómo usted lo interpreta, ya que usted lo ha defendido en el Consejo de Bogotá. Bueno, este es un plan de desarrollo que tiene el enfoque diferencial, creo que en todos sus propósitos, los 5 propósitos. Y es que es empezar a reformular las políticas públicas, empezar a desarrollar estos planes, proyectos y programas desde ese enfoque de la diferencia, de entender que aquí hay grupos étnicos, de que está la población con discapacidad, el enfoque de género, de que debemos entender eso como una política general para poder pues desarrollar beneficios y mejorar la calidad de vida de esos sectores poblacionales que antes pues no estaban incluidos dentro de los planes de desarrollo, programas y proyectos. Por eso la importancia de que hoy se le reconozca a estos grupos poblacionales dentro del plan de desarrollo. Si usted lee el plan, si usted ve los artículos que hemos aprobado y que hoy sancionó la alcaldesa, pues tiene cosas muy interesantes, el sistema distrital del cuidado, tener en cuenta las madres cuidadoras y cuidadoras de personas con discapacidad, tener una meta de empleo para la población vulnerable de 200.000 empleos. Eso es algo que de verdad uno queda muy feliz cuando ve que 50.000 empleos para los jóvenes, 70.000 empleos para las mujeres, el resto de empleos se distribuirán entre etnias, personas con discapacidad, donde esperamos que tengan una gran representación, una gran oportunidad. Pues eso hace que este sea un plan que a mí en lo personal me gusta. Desde inicialmente no es el plan que nos va a solucionar todos los problemas con una población con la que tenemos una deuda histórica, que no vamos a solucionar en 4 años, pero que a través de este nuevo contrato social ambiental empezaremos a dar los primeros pasos para saldarla. Y yo, digamos, escuchándolos, aprendo, perdón por poder estar intermitente, pero digamos, la iglesia Jenny tiene un gran sentido social, el profe Andrés ahora nos contaba de lo que viene haciendo desde el DILE. Yo le decía ahora, antes de iniciar el programa, que me alegra que un profesor esté a cargo de la Dirección Local de Educación, y más con ese sentido de social que le noto en sus intervenciones, y escuchando pues las cifras que nos compartía de los 200 niños, pues quedo, digamos que tranquilo, creo que va a ser una tarea muy bien, pero siempre pensando en algo muy clave que dijo la iglesia. Tener inclusión en la educación no es simplemente darles el cupo, esto va mucho más allá, y en eso tenemos oportunidades maravillosas, sobre todo este año, porque este año se reformula la política pública de discapacidad. Este gobierno tiene esa bonita oportunidad. Entonces estaremos ahí, este tipo de conversaciones, este tipo de programa, Jorge, pues nos sirve para retroalimentar a la administración, hoy que tiene esa bonita tarea de reformular la política pública de discapacidad. Gracias, concejal. No, y Santel estará dispuesto, y como hemos planteado, surgió este programa y ya llevamos varios, y la idea es que ojalá no se nos agote el tema, creo que no se va a agotar, para hablar de educación, porque creo que esa es la verdadera revolución que debemos buscar aquí en Colombia. Pero bueno, yo tenía, cuando el doctor Andrés Ortúa habló sobre el tema de que el plan de desarrollo pretende buscar el 100% de los colegios tengan inclusión. Yo pues quedé pensando en que hay que adaptar algunas cosas de los colegios para estas personas con discapacidad. ¿Qué inversión habrá que hacerles a los colegios, digamos a las aulas, a los sitios de trabajo, para que estas personas tan importantes en nuestras vidas entren a estudiar y puedan progresar y puedan tener una vida mejor de la que han tenido muchas personas que han sido excluidos, como decía el doctor Juan Carlos, todavía hay exclusiones? ¿Cómo se adaptan los colegios, esos 100% de colegios, a estas nuevas personas? ¿Cómo sería, doctor Andrés Ortúa, que se puede hacer eso? Bueno, muchas gracias. Pues yo quiero acá aclarar que el tema de inclusión en el plan de desarrollo,
como a mí me gusta dar buenas noticias, pues decirles, miren, en el plan de Yo siempre desarrollo, soy de buenas con usted, doctor. el plan de desarrollo nos dijo 71.000 millones para inclusión. Es casi el doble de la administración anterior, que teníamos 36.000 millones. O sea, yo creo que duplicando el presupuesto en inclusión para el cuatrenio, porque quedan 71.000 millones para el sector de inclusión, para la dirección de inclusión. Ahora bien, vale aquí la pena señalar que son 14 líneas de inclusión. Aquí hablamos de todos los temas de grupo de pueblos indígenas, de afros, LGBTI, todo el tema de adolescentes responsables de delitos, responsabilidad penal adolescente, exactamente se llama esa línea, la población rom o gitanos, y por supuesto el tema de discapacidad. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de esto, pues sabemos que es un tema bastante amplio, que necesita bastantes recursos. Nomás todos los días vemos, por ejemplo, lo que es hoy el pueblo en Vera en las calles, y digamos atender educativamente lo que es el pueblo en Vera, o lo que es atender el pueblo Guaunán. Bueno, cada una de las comunidades indígenas, pues implica unos esfuerzos importantes de la Dirección de Inclusión. Pero la Dirección de Inclusión, pues además de todos esos temas, pues tiene claramente el tema de discapacidad. Y entonces, dentro del tema de discapacidad, teníamos 36.000 millones en la administración anterior, pasamos a 71.000 millones. Eso quiere decir que van a haber unos recursos en el cuatrenio que son importantes para implementar los programas y proyectos y todas las estrategias de acompañamiento. También hay que señalar acá que, de acuerdo a su pregunta, don Jorge, decirle, mire, tenemos un equipamiento de los colegios que son nuevos o restituidos. En el caso de la ciudad, para este cuatrenio se han propuesto 35 nuevos colegios o 35 restituciones, incluyendo terminar los que están en obra en este momento. Entonces, esos 35 colegios con esos 35 colegios tenemos un reto importante, y es que la Dirección de Construcciones siempre genera, desde hace varios años, yo creo que hace unos 20 años aproximadamente, genera los equipamientos de accesibilidad para los niños con discapacidad. Entonces siempre encontramos el baño para discapacitados, rampas de acceso, es decir, las condiciones para la accesibilidad. Otro tema que sí es bien complejo, que es el tema de la dotación y el tema de los recursos para la dotación, digamos, de lo que los niños en términos tecnológicos, en material didáctico requieren. Y ahí Puente Aranda tiene una deuda histórica en relación con otras localidades, donde la inclusión ha tenido dotaciones desde la alcaldía local, es decir, desde los fondos de desarrollo. Tradicionalmente hay un recurso para material pedagógico de inclusión. Localidades como Usaquén, Engativá, Suba incluso, tienen algunos equipamientos y han generado dotación para los colegios. Pero Puente Aranda nunca ha hecho un ejercicio como estos. Entonces, dentro de ese 50% que va a los encuentros ciudadanos, le hemos dicho en infraestructura educativa, en infraestructura para educación, que habla de una línea específica de dotación. Mi propuesta es que la línea de dotación de colegios sea para la inclusión, porque nosotros no podemos esperar que todo nos lo resuelva la Secretaría. Yo acabo de hablar del recurso que tiene la Secretaría y seguramente por ahí obtendremos cosas y llegarán cosas, pero es muy importante que en los encuentros ciudadanos y en el ejercicio de participación de la ciudadanía reconozcamos esta necesidad. Tenemos 736 estudiantes en nuestros colegios, pero son estudiantes que no tenemos con los recursos suficientes, y muchos de ellos pues claramente tienen unas necesidades en su aprendizaje específicas, donde necesitamos además con la Dirección de Inclusión generar la línea técnica para obtener los recursos necesarios. Entonces acá la invitación, yo doy la buena noticia, pero también doy la cuña. Entonces es que la ciudadanía nos apoye con el tema de dotación escolar para la inclusión, y que estos 736 niños realmente se vean beneficiados con unos recursos para que ellos tengan las condiciones de aprendizaje que son necesarias. Entonces, todo el apoyo
desde la Secretaría. Una dirección de inclusión robustecida, fuerte, empoderada y con unas iniciativas muy fuertes, muy importantes desde la directora Virginia, que es la directora de inclusión a nivel distrital. Pero por el lado de la localidad necesitamos apoyar la dotación con materiales pedagógicos. Entonces esto es clave y para todos que sea un propósito realmente generar las condiciones en los colegios, porque esto hace parte del ejercicio político que hemos señalado todos. El concejal Onzaga, nuestra iglesia Jenny y por supuesto Juan Carlos también lo ha anunciado. Decimos, tenemos una postura política frente a la inclusión. Entonces, cuando tenemos una postura política, pues seamos coherentes, apoyemos las iniciativas que tenemos desde educación frente al tema de inclusión, porque lo contrario, los materiales siempre van a ser insuficientes y siempre vamos a necesitar mayor cantidad de recursos. Entonces, yo les pido pues bastante su apoyo con este tema y espero que podamos canalizarlo con la ciudadanía. Esta es una iniciativa importantísima porque esto nos ayuda con las maestras que tienen todos los días a los niños y que muchas veces no cuentan con el material suficiente. Y sabemos además de los incipientes, pues los recursos que tienen los colegios que no nos alcanzan realmente para cubrir todas estas necesidades. Ese sería el tema desde mi perspectiva acá frente a la inclusión. Gracias, doctor Ortúa. Y ahí le preguntaría a Juan Carlos sobre esta misma pregunta entonces. Ahora usted se ha enterado que ahora hay mucho más recursos. Decía usted que habían 3 tópicos o 3 temas específicos donde todavía sigue siendo la sociedad excluyente en este tema, doctor Juan Carlos, pero acá acaban de duplicar el presupuesto. ¿Eso a qué lo lleva usted a pensar en este tema, don Gracias. profesor? Sí, yo creo que saludar esa inversión, indudablemente es un avance. Valdría la pena desarrollar de ese presupuesto o de otros líneas de investigación que desarrollen elementos para la población con discapacidad de diferente orden, ¿sí? Yo les mencionaba en algún programa, por ejemplo, la facilidad que hoy tiene un software, como por colocar un nombre, el JOS, para nosotros las personas con discapacidad visual. Pero lo mismo cómo hacerlo para las personas sordas, ¿cierto? O sea, es decir, desarrollar tecnología que permita avanzar en la comunicación, por ejemplo. El otro elemento, sin duda, lo cultural. Yo creo que lo cultural involucra muchos aspectos para romper los estereotipos, porque para mí son la principal barrera, ¿sí? O sea, puede haber plata, puede haber herramientas tecnológicas, pero si culturalmente no se quita el estigma a las personas con discapacidad desde una lógica, ¿cómo llamarla?, asistencial, o a veces desde unas lógicas más atrasadas, como que llevan a parte del pecado o el demonio, no podemos avanzar. Yo creo que es reconocernos como ciudadanos, y sobre todo que la inclusión, cuando se da en educación para las personas con discapacidad, a la par van otros derechos, ¿sí? El derecho a la alimentación escolar, por ejemplo, el derecho a la recreación, el derecho al empleo, ¿sí? Entonces yo creo que no es solamente la inclusión formal, como a veces se da, porque así se da, sino que a la par de ello es todo el desarrollo del ser humano, y de ahí la importancia, y saludar ese presupuesto, pero involucrar culturalmente a la comunidad de Puente Aranda y del distrito en reconocer esos aspectos que están aledaños a la inclusión, insisto, esos otros derechos como ciudadanos, porque ¿qué pasa con las personas cuando estamos en situación de discapacidad y no tenemos el acceso a la educación? Pues que perdemos otros derechos. Personalmente, agradezco a la universidad pública, a los colegios públicos, porque de ahí es donde he podido estar, porque además quienes tenemos estratos bajos o venimos de allí, pues los recursos son limitados. Entonces, la defensa de lo público en esto también juega un papel importante. Y quería resaltar el otro elemento que ya tocaba la iglesia Jenny y el concejal del sistema de cuidadores, bueno, el sistema de cuidado distrital, porque es que a la par de una persona con discapacidad, alguien está pendiente a su lado, ya sea la madre. Desafortunadamente, por la lógica patriarcal, recae en las mujeres, las hermanas, familiares mujeres, y creo que reconocer el papel de estas cuidadoras como un escenario laboral es muy valioso. Yo personalmente saludo eso, y acá en la localidad tenemos que indagar al lado de esos 736 niños, qué cuidadoras están, ¿cierto?, para también darles un apoyo en los otros ámbitos sociales que lo requieren. Entonces, me parece un avance, y entre todos y todas acá
tenemos que sacar eso adelante con las deficiencias que hayan, pero creo que es involucrar la comunidad y, como se dice, cambiar el chip sobre esta población, porque tenemos muchas capacidades y nos dan las oportunidades. Gracias. Bien, profe, muchas gracias por su intervención bien interesante. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos para las conclusiones de este tema tan importante y tan bonito de la educación y la educación con inclusión para las personas con discapacidad. Ya regresamos en unos segundos. En Bogotá estamos cambiando para cuidarnos. ¿Sabías que 8 de cada 10 personas que contraen el coronavirus no tienen síntomas o tienen síntomas leves? Muchos, incluso tú, pueden tener el virus sin darse cuenta y estarlo transmitiendo sin querer. Por eso es necesario que siempre hagas buen uso del tapabocas. El coronavirus mata. Si quieres asegurar la salud de tu familia, protégela. Quédate en casa durante la cuarentena. Si debes salir, lávate las manos, mantén la distancia y usa bien el tapabocas. Alcaldía Mayor de Bogotá. Santel Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K y Black Magic. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales. Bueno, volviendo aquí a nuestro estudio de radio y a nuestras cámaras de televisión, quisiera preguntarle al doctor Onzaga cuál es su conclusión final de este tema tan interesante y la inclusión y en la educación de la discapacidad. ¿Qué debemos esperar y cuáles serán las conclusiones finales de este tema para que usted desde su perspectiva nos lo pueda contar, concejal? Bueno, pues me quedan varias conclusiones, la verdad, no solo con el tema de educación, porque creo que esta conversación nos permitió tocar temas también importantes alrededor de la discapacidad. Aquí hay varias cosas importantísimas y es temas de inversión. Y es que cuando tuve la oportunidad de ser edil, alguna vez lo conversaba con la edilesa Jenny contándole pues de mi experiencia en la JAL, y hubo algo que me frustró mucho, y es que, por ejemplo, los fondos de desarrollo local no podían invertir en la población con discapacidad nada diferente a las ayudas técnicas, que son muy importantes, y al Día de la Discapacidad, que era una cena o un evento que se hacía en el Coliseo Santa Isabel de Hungría o en algún evento, algún salón de la localidad donde les hacíamos una cena y celebrábamos el Día de la Discapacidad. Y hoy tenemos la oportunidad a través de los encuentros ciudadanos de hacer más por la población con discapacidad. Ya lo mencionaba bien el profe Andrés, el tema de la dotación, que es tan importante, porque como lo decíamos inicialmente, no es solo el cupo, sino después de darle el ingreso al niño o la niña con discapacidad, pues empiezan a venir otras necesidades que tienen que ver también con inversión y con recursos. Eso es muy importante, y terminar haciéndole un llamado a la comunidad
no solo con discapacidad, sino a todos los ciudadanos que participen de los encuentros ciudadanos. Yo justo hoy estaba reunido con mi equipo porque estamos adelantando un proyecto de acuerdo para modificar el acuerdo 13 del 2000, que es el que, digamos, da los lineamientos para todos los encuentros ciudadanos y la formulación de los planes de desarrollo en las localidades, y estamos haciéndole un seguimiento a los encuentros ciudadanos de cada localidad. Y vemos pues que obviamente con esta crisis, con todos los temas de la pandemia, pues ha sido muy difícil la participación, y aún así la gente está participando de manera virtual. Pero queremos también que en esa virtualidad pues se le garantice un derecho fundamental a la población con discapacidad, y es tener acceso a la información. Hoy en el análisis que hacíamos encontrábamos que alrededor de 7 localidades en sus encuentros ciudadanos no tuvieron intérprete de señas. Entonces, empezando por ahí, ya tenemos una barrera. Y imagínense, cuando estamos hablando de participación. Entonces ya desde mañana empezaremos a hacerle un llamado a las localidades que no tuvieron esto, que empiecen a tener intérpretes de señas, que adecúen sus páginas de internet con los lectores de pantalla para que la población con discapacidad visual también pueda acceder a ellos, a la información, que en los sitios donde tenemos atención al ciudadano también tengamos intérpretes. Entonces, esto es un mundo donde las necesidades son inmensas, Jorge y queridos amigos, y esperamos pues que a través de estos conversatorios, a través de la formulación de la política pública de este año, pues empezar a plantear soluciones importantes. De manera que termino agradeciéndole a usted, a la ilesa Jenny, al profesor Juan Carlos, al profesor Andrés, que un gusto también conocerlo, decirles que tienen un amigo más, un aliado más en esta causa, que en lo que yo les pueda servir, con muchísimo gusto. Este es un tema que me apasiona, es un tema que quisiera hacer tantas cosas que a veces como que me frustro, pero creo que poco a poco vamos avanzando. Y tener, mire, hay algo que es muy valioso, y es que tenemos una ilesa que lleva esto en el corazón, que lo siente, que le gusta, que es apasionada por este tema, y que seguro empezar por poner este tema en la agenda de la JAL ya es un paso importante. Y yo sé que a través de la ilesa y el trabajo que viene haciendo lo vamos a lograr. Entonces, mil gracias por la invitación y espero poder seguirlos acompañando, Jorge. Usted sabe que le tengo un aprecio especial a Santel, que me brindó siempre un acompañamiento durante mi periodo como edil, y obviamente por Puente Aranda, que es la localidad que siempre llevo en el corazón y que quiero tanto. Entonces, a todos ustedes, mil gracias, Dios los bendiga, espero estén muy bien con sus familias, cuídense mucho. Nosotros estamos acá en la sesión del COVID en el Consejo, a este momento está hablando el secretario de Salud, porque pasamos ya alerta naranja, superamos el 50% de ocupación en las UCIs, y eso pues nos tiene muy preocupados, ¿no? Y por eso pues me desplazaré ya a la sesión del Consejo a seguir tratando este tema que nos angustia a todos y que esperamos con el favor de Dios poder superar. Bueno, usted nos acaba de dar una noticia bastante triste para Bogotá y para todo el país. Bueno, aquí siempre tenemos buenas noticias como las que nos da también el doctor Artuda. Yo quisiera preguntarle, doctora Jenny, cuál es su conclusión final de este tema, y lo que dice el doctor Onzaga es cierto. Este programa inició con un solo programa de un debate y ya llevamos 6 porque usted lleva la educación en su corazón, y a todos los invitados, todos llevan la educación en su corazón, y yo que fui una persona que estudié, pues llevo la educación en mi corazón porque sé el valor que tiene eso. Doctora Jenny, usted con el corazón en la mano, díganos cuál es su conclusión final. Bueno, yo tengo una conclusión y una invitación a trabajar al director del DILE y al concejal Andrés Onzaga desde lo siguiente. Primero, invito claramente a la ciudadanía que nos voten en la línea de inversión de los encuentros ciudadanos, la cual encuentran en infraestructura, y es la dotación pedagógica a colegios, donde podemos apoyar que el director del DILE también fortalezca esta dotación para todos estos procesos inclusivos. No obstante, es ahí donde también le hago la invitación al director del DILE como conclusión, y es que como base de estos procesos educativos inclusivos en la localidad, todos sean en el entorno al DUA, al diseño universal del aprendizaje, con base a un currículo flexible,
Dado que ahorita en el DILE sí hay un área pedagógica, cosa que la administración pasada de Peñalosa la desconoció y no existía, en esta administración de Claudia López sí la generó, es ahí donde debemos asesorar a los directivos docentes para que en la construcción curricular de sus colegios incluyan la flexibilización curricular, que es la que nos va a dar dentro de sus currículos los objetivos dados, limitando las barreras de acceso para que esta población pueda atenderse y pueda educarse de manera efectiva. Y de ahí pasaríamos de los modelos tradicionales que siempre hemos tenido en la educación, que después se pasó a un modelo asistencial, que después se pasó a un modelo de rehabilitación en donde la discapacidad se concibió solamente desde el área de salud, y el área de salud lo que dice es no ve, no oye, no camina, no hace. Y los educadores no vemos eso, los educadores vemos lo que sí hay y el potencial para seguir avanzando. Entonces esa es mi primera invitación, que es hacia el director del DILE, currículos flexibles en la localidad, con base en el diseño universal del aprendizaje. Y a nuestro concejal Onzaga, ya que tenemos desde el Consejo de Bogotá un concejal también preocupado por la discapacidad, cercano y amigo, es que nos dé el apoyo para que estos procesos inclusivos locales se sigan fortaleciendo con demás proyectos fuera del aula. En la administración de Samuel Moreno, si no estoy mal, hubo proyectos flexibles, por ejemplo, hubo uno de quinoterapia con Mundo Aventura, las terapias alternativas con animales, hubo uno con la Universidad Pedagógica de Hidroterapia, ayuda mucho a los procesos de concentración, de déficit de atención e hiperactividad, entre otros, a la población con discapacidad. Y estos convenios que se generaron contribuían a que los estudiantes con discapacidad dentro de las aulas educativas de la localidad pudieran acceder a estos programas fuera de la institución educativa, los cuales ayudan y fortalecen los procesos educativos. Es allí donde desde el Consejo de Bogotá sé que nos pueden ayudar con estos aportes, y claramente desde la JAL contribuiré con que así sea. Aquí estoy para darme esa pelea en educación e discapacidad y en inclusión, porque hablar de inclusión es simplemente hablar de todos desde nuestras diferencias. Muchísimas gracias a todos, un gusto haberlos visto. Poder compartir con ustedes este escenario de la educación, que es la base del progreso humano, y pues muchísimas gracias a Santel también por todo, y tenemos que seguir trabajando y concientizando a través de la pedagogía también sobre la situación y la calamidad humanitaria que estamos viviendo, ya con la noticia que nos dio el concejal Onzaga. Bueno, gracias doctora Jenny. Bueno, doctor Ortúa, le acaban de hacer como una pregunta que la doctora Jenny le propone, y cuáles serían sus conclusiones finales de este programa en lo que tiene que ver con inclusión y en la educación, y le agradecemos mucho de verdad por su participación y su dedicación en este tiempo a Santel. Muchas gracias, don Jorge, y bueno, pues yo pues claro que me parece muy interesante lo que la iglesia nos propone, el tema de las redes, del tema de la red de docentes de apoyo, así como el trabajo que hacen los orientadores y orientadoras escolares. Y esto aunado a los esfuerzos de los directivos y de los maestros, estoy seguro podemos pensarnos un currículo flexible, inclusivo, posibilitador, que reconozca la diferencia. Y esto pues es soñar un poco, porque pues, la política frente a este tema, el problema de los parámetros, el problema de la cantidad de recursos, y las dificultades de acceso en general que las vemos en nuestra sociedad, pues están también en el asunto de la inclusión. Pero hay que hacerlo, es decir, hay que tener la tarea, hay que iniciar, es un proceso de largo aliento, hay que generar procesos investigativos frente a los problemas curriculares y su flexibilización, hay que pensarnos el asunto de la evaluación de los aprendizajes para inclusión. Este tema me parece que es central hoy, y es cómo pensamos la evaluación de los aprendizajes para los niños que están en inclusión, cómo flexibilizamos los aprendizajes, no solamente la evaluación, sino también el qué y el cómo del currículo, pero el tema de evaluación es central, porque hay que buscar las alternativas y reconocer esa flexibilidad a la hora, esa flexibilización a la hora de considerar la evaluación. Entonces,
En ese sentido, pues el reto es muy grande, esto no creo que lo vamos a zanjar en este semestre que viene, es un tema de largo aliento, investigando, aprendiendo, reconociendo, discutiendo, pero yo creo que todos estos espacios van a alimentar lo que estamos haciendo, y por supuesto que bienvenido el trabajo, y les agradezco profundamente por la invitación, muy complacido de la participación, tanto del concejal, de la iglesia de Juan Carlos, y pues la invitación como siempre de Santel que nos invita a este espacio, y bueno, seguiremos participando en los demás, con los demás temas que sean relevantes. Les agradezco mucho y muy amables. Bueno, a usted mi querido Andrés. Bueno, doctor Juan Carlos, ya para concluir, y a usted le queda la última palabra en este tema, ¿qué le queda a usted de este programa? Bueno, muchas gracias. Lo primero, la importancia de conversar sobre estos temas. Yo creo que conversar acá, quienes estamos, pero también que la comunidad converse, creo que eso ayuda a visibilizar una problemática, pero también a pensarnos colectivamente las apuestas de resolverlas, y hay con qué, como se dice, y con quiénes, y creo que eso es una buena conclusión. Dos, lo que decía el profe Andrés me parece clave, y la dilesa, en la importancia de que en los encuentros ciudadanos este sea un tema importante. Entonces apropiémonos de la discusión y de las alternativas que podemos dar del terreno presupuestal, avanzar, ya sea con material didáctico o lo que se necesite. Tres, comentarles que por iniciativa pues he venido desarrollando un círculo pedagógico sobre inclusión y territorio, al que valdría la pena involucrar maestras y maestros de la localidad. Profe Andrés de pronto nos apoya allí, porque estamos interesados en diagnosticar tanto las dificultades que hay como las experiencias significativas que se han dado en los colegios para la inclusión. Creo que un elemento importante, y qué interesante saludar el componente pedagógico de la dirección local, porque eso nos va a ayudar bastante a resolver dificultades, porque sí las hay, pero creo que en la medida en que las reconozcamos, también hay experiencias relevantes, significativas, que vale la pena tener. Cuarto, me parece clave, no sé si desde el DILE y también con Jenny como dilesa, hacer un encuentro de las cuidadoras que están alrededor de estos 736 niños. Yo creo que vale la pena escucharlas, y digo escucharlas porque con certeza son mujeres, escucharlas, qué necesidades, qué dificultades, cómo las podemos apoyar para que ese proceso en casa también sea diferente. Yo creo que la capacitación o las herramientas, pero también la posibilidad de tener un empleo, una formalidad de ellas es importante. Vale la pena pensarnos un encuentro en la localidad de cuidadoras para fortalecerlo. Y finalmente, pues de mi parte, expresar la gratitud por la invitación, la participación del profe Andrés Ortúa, del concejal Andrés Onzaga, de la edilesa Jenny Romero, en esta discusión, porque nos dejan reflexiones y aprendizajes para todos y todas. Y entonces, pues que este no sea sino un paso más en la discusión. Agradecer a Santel, y como mismo don Jorge decía, la educación es un campo muy amplio y estamos atentos a nueva invitación. Muchas gracias, y a la audiencia, pues cuidarnos, pues ya estar en alerta naranja en la ciudad ya nos implica prestarle atención a la situación, porque las personas con discapacidad en este proceso educativo también han sido dificultoso. Vale la pena indagar allí cómo ha sido esa situación para las cuidadoras, porque insisto, tener el niño en la casa todo el día y además es un proceso educativo no es fácil, y cómo estas madres cuidadoras, si viven solamente con el niño, cómo hacen para salir y hacer sus mercados o sus vueltas, y con quién lo deja. O sea, esta pandemia también pone nuevos retos que creo vale la pena indagar. Entonces, sigámonos cuidando, pero resolvamos esas dificultades nuevas que van emergiendo. Muchas gracias. Bueno, les agradezco yo a todos ustedes, primero los invitados acá en este programa, y los invito para dentro de 8 días en otro tema educativo que tenga que ver con la importancia de la revolución que se puede dar con la educación. Les agradezco a ustedes, al concejal, a la doctora Jenny, a Juan Carlos, al doctor Andrés Ortúa, y los esperamos nuevamente para que nos escuchen por radio y nos vean en la televisión. Muy amables. Feliz noche. Feliz noche, muchas gracias.
Bogotá estamos cambiando para cuidarnos. ¿Sabías que 8 de cada 10 personas que contraen el coronavirus no tienen síntomas o tienen síntomas leves? Muchos, incluso tú, pueden tener el virus sin darse cuenta y estarlo transmitiendo sin querer. Por eso es necesario que siempre hagas buen uso del tapabocas. El coronavirus mata. Si quieres asegurar la salud de tu familia, protégela. Quédate en casa durante la cuarentena. Si debes salir, lávate las manos, mantén la distancia y usa bien el tapabocas. Alcaldía Mayor de Bogotá. Santel Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K y Blackmagic. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales.